¿Qué pasaría si el glaciar Thwaites de la Antártida se derritiera? Bienvenidos a un nuevo episodio de Susurros del Futuro, donde hoy exploraremos uno de los escenarios más aterradores y fascinantes que los científicos están investigando actualmente. ¿Qué pasaría si el glaciar Thwaites en la Antártida se derritiera por completo? Este glaciar, conocido como el glaciar del juicio final, tiene el potencial de cambiar la cara de la Tierra tal como la conocemos. Imaginen un mundo donde un evento como este ocurriera no dentro de siglos, sino en cuestión de minutos. Este glaciar, que parece ser solo un punto más en la vasta Antártida, es en realidad una de las piezas clave que podría desencadenar una serie de catástrofes ambientales a una escala sin precedentes. Acompáñenme mientras desentrañamos cómo este proceso podría alterar no solo el nivel de los océanos, sino también la vida en nuestro planeta y la estabilidad de todos los ecosistemas. La situación del glaciar Thwaites, el glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental, es una de las estructuras de hielo más grandes, complejas y significativas del continente antártico. Con un ancho de aproximadamente 120 kilómetros, 80 millas, y una extensión que abarca miles de kilómetros cuadrados, su deshielo representa una amenaza de proporciones globales. Este glaciar es conocido popularmente como el glaciar del juicio final debido a su comportamiento inestable y al impacto potencialmente catastrófico que tendría su colapso total en el nivel del mar. Aunque muchos glaciares antárticos están perdiendo hielo debido al cambio climático, el Thwaites se destaca no solo por la magnitud de su pérdida de masa, sino también por la rapidez con la que está ocurriendo. Actualmente, se estima que cada año pierde aproximadamente 50.000 millones de toneladas de hielo, contribuyendo significativamente al aumento global del nivel del mar. La dinámica de deshielo del Thwaites es especialmente preocupante debido a su interacción con el océano circundante. La base del glaciar está en contacto con aguas relativamente cálidas, lo que acelera su derretimiento desde abajo. Este proceso crea cavidades en su parte inferior, desestabilizando aún más la masa de hielo y facilitando su desplazamiento hacia el océano. Además, la fuerza de la gravedad actúa como un motor natural, impulsando el flujo de hielo hacia el mar abierto. A medida que los bordes del glaciar se desmoronan y retroceden, los científicos han observado que el proceso parece estar entrando en una fase de retroalimentación positiva, en la que el colapso se vuelve prácticamente irreversible. Si el deshielo del glaciar Thwaites continúa acelerándose al ritmo actual, las proyecciones científicas indican un escenario alarmante. En el peor de los casos, el colapso total de este glaciar podría provocar un aumento del nivel del mar de hasta 3 metros o más, lo que tendría consecuencias devastadoras para las zonas costeras de todo el mundo. Ciudades densamente pobladas, comunidades costeras y ecosistemas enteros enfrentarían riesgos extremos de inundaciones permanentes, pérdida de hábitats y desplazamientos masivos de personas. Más allá de su impacto físico, el glaciar Thwaites se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad del planeta frente al cambio climático. Su estado actual refleja no solo los efectos de décadas de calentamiento global, sino también los desafíos que enfrentan los científicos al tratar de predecir el comportamiento de sistemas complejos como este. Debido a su inestabilidad y a su potencial de alterar drásticamente el equilibrio de los océanos, Thwaites es considerado una bomba de tiempo geológica que subraya la urgencia de implementar medidas globales para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus inevitables consecuencias. El impacto inmediato, una catástrofe de proporciones inimaginables. Imaginemos un escenario extremo en el que todo el hielo del glaciar Thwaites se derrite de manera súbita, en cuestión de minutos, provocando un aumento instantáneo del nivel del mar de 1960 centímetros. 2 pies. A primera vista, esta cifra podría no parecer tan alarmante, sin embargo. Las consecuencias de un cambio tan repentino serían catastróficas y alterarían profundamente la geografía y la vida en las zonas costeras de todo el mundo. Las ciudades costeras, como Miami, Nueva Orleans, Hong Kong, Tokio, Ámsterdam y muchas otras que ya enfrentan desafíos por el aumento gradual del nivel del mar, se verían completamente sumergidas bajo las aguas en cuestión de horas. Infraestructuras esenciales, como puertos, aeropuertos, carreteras, puentes y sistemas de alcantarillado, quedarían inutilizables, sumiendo a estas áreas en un caos absoluto. Los sistemas de transporte se paralizarían, dejando a miles de personas atrapadas sin medios para evacuar. Las viviendas, hospitales, escuelas y zonas comerciales serían arrasados por el agua, dejando a millones sin hogar y sin acceso a recursos básicos. La repentina subida del nivel del mar también tendría efectos devastadores en los ecosistemas costeros.
Manglares, arrecifes de coral, estuarios y humedales, que actúan como barreras naturales contra las tormentas, serían destruidos, eliminando su capacidad de proteger las costas y dejando a las comunidades aún más vulnerables. La fauna marina y terrestre que depende de estos ecosistemas enfrentaría una crisis de supervivencia sin precedentes, lo que tendría un impacto en cascada sobre la biodiversidad global. Además, la alteración drástica del nivel del mar desestabilizaría las corrientes oceánicas y el sistema climático global. El aumento repentino del agua dulce en el océano podría interferir con corrientes cruciales como la corriente del Golfo, alterando los patrones climáticos de forma drástica. Huracanes y tormentas tropicales se intensificarían en frecuencia y potencia, desencadenando inundaciones más severas en regiones ya afectadas por la crisis inicial. Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados provocarían deslizamientos de tierra y colapsos estructurales adicionales, extendiendo la devastación tierra adentro. En términos humanos, el impacto sería devastador. Millones de personas en las zonas costeras serían desplazadas de sus hogares de manera abrupta, creando una crisis humanitaria sin precedentes. Las autoridades locales y nacionales, ya sobrecargadas, se enfrentarían a enormes desafíos para coordinar evacuaciones masivas, proporcionar refugios y distribuir recursos básicos como alimentos, agua potable y atención médica. La falta de preparación de muchas regiones costeras agravaría la tragedia, ya que pocas infraestructuras están diseñadas para soportar un cambio tan rápido en el nivel del mar. Las comunidades más pobres y vulnerables serían las más afectadas, enfrentando tasas desproporcionadas de mortalidad y pérdida de medios de vida. El pánico y la confusión que seguirían a este evento serían profundos. Las primeras olas de inundación arrastrarían a miles de personas, especialmente a las más vulnerables, mientras los servicios de emergencia se ven desbordados por la magnitud del desastre. Las líneas de comunicación y transporte se interrumpirían, aislando a las comunidades afectadas y dificultando los esfuerzos de rescate y recuperación. La situación se agravaría aún más con el aumento de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, debido a la contaminación de fuentes de agua potable y la proliferación de desechos en las áreas inundadas. A nivel global, las repercusiones económicas serían igualmente alarmantes. Los puertos y los centros de comercio ubicados en las zonas costeras, esenciales para la economía mundial, quedarían inoperables, causando interrupciones masivas en las cadenas de suministro y disparando los precios de bienes esenciales. Las naciones con costas altamente pobladas y desarrolladas, así como las pequeñas islas y archipiélagos, enfrentarían una crisis existencial. El impacto psicológico sobre la población sería profundo, ya que el miedo, la incertidumbre y la pérdida serían emociones dominantes durante meses o incluso años después del evento. Este hipotético colapso repentino del glaciar Thwaites no solo revela la fragilidad de las infraestructuras y sociedades humanas frente a eventos climáticos extremos, sino también la urgente necesidad de actuar de manera preventiva. Aunque este escenario extremo es improbable en términos inmediatos, subraya la gravedad de ignorar los riesgos asociados con el cambio climático y el impacto acumulativo que tiene sobre los sistemas naturales y humanos interconectados. ¿Qué causa el derretimiento del glaciar? El deshielo del glaciar Thwaites es un fenómeno de extraordinaria complejidad, impulsado por una interacción de factores climáticos, geotérmicos y dinámicos que van mucho más allá de las simples variaciones de temperatura en la atmósfera. Aunque el cambio climático, originado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, es el núcleo de esta crisis, una serie de procesos menos visibles pero igualmente críticos están contribuyendo a acelerar la desaparición de este colosal glaciar antártico. Uno de los principales factores que exacerban el deshielo es el calor geotérmico que emana desde el interior de la Tierra. En el subsuelo del glaciar, este calor calienta el agua subterránea y genera corrientes de agua templada que erosionan la base del hielo. Este proceso crea cavidades masivas en la parte inferior del glaciar, debilitando su estructura y aumentando la tasa de colapso. Estas cavidades actúan como un canalizador para que el agua marina más cálida se infiltre aún más profundamente en el glaciar, intensificando la fusión desde su base. Este mecanismo, conocido como deshielo basal, es particularmente preocupante porque no depende únicamente de las temperaturas atmosféricas, lo que significa que el proceso puede continuar incluso si las temperaturas del aire se estabilizan. Además, el agua líquida que se acumula en la base del glaciar desempeña un papel clave como un lubricante natural. Esta capa de agua reduce la fricción entre la base del glaciar y el lecho rocoso, facilitando que enormes bloques de hielo se deslicen hacia el océano a una velocidad alarmante.
Este deslizamiento no solo contribuye al aumento del nivel del mar, sino que también desestabiliza las partes superiores del glaciar, desencadenando grietas y fracturas que aceleran aún más su desintegración. A medida que estas fracturas se extienden, se facilita la entrada de más agua marina cálida, creando un ciclo de retroalimentación positiva que hace que el proceso sea prácticamente incontrolable. La interacción entre el glaciar y el agua marina también es un factor crucial. El agua oceánica relativamente cálida, impulsada por corrientes profundas, se infiltra en los bordes del glaciar y erosiona su parte frontal. Este proceso, conocido como melting undercutting o socavamiento, provoca que enormes bloques de hielo se desprendan y colapsen en el océano. A medida que los bordes del glaciar retroceden, el hielo que queda se vuelve más vulnerable a las fuerzas gravitatorias y al empuje de las corrientes marinas. Este proceso dinámico, combinado con el deshielo basal, hace que el glaciar Thwaites pierda masa a un ritmo exponencial. Otra complicación es la geografía particular de Thwaites. El glaciar está situado sobre un lecho rocoso que desciende hacia el interior, lo que significa que, a medida que retrocede, expone capas más profundas y gruesas de hielo al agua marina cálida. Este fenómeno, conocido como retroceso inestable del glaciar, es una de las razones por las cuales el Thwaites está considerado como uno de los glaciares más inestables y peligrosos del planeta. Aunque los científicos han realizado avances significativos en la comprensión de estos procesos, la velocidad con la que el glaciar está colapsando ha sorprendido incluso a los expertos. Los modelos iniciales subestimaron el impacto combinado de los factores geotérmicos y dinámicos, así como la rapidez con la que las corrientes oceánicas más cálidas podrían penetrar en las capas internas del glaciar. Ahora, las predicciones son mucho más alarmantes si no se implementan medidas drásticas para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones globales. El colapso total del glaciar Thwaites podría ocurrir en un periodo tan corto como unas pocas décadas. En términos geológicos, esto es prácticamente un parpadeo, y las consecuencias serían monumentales. Este fenómeno no solo representa una amenaza directa para el nivel del mar, sino que también ilustra cómo los sistemas naturales pueden volverse extremadamente vulnerables ante cambios relativamente pequeños en las condiciones iniciales. A medida que los científicos continúan estudiando Thwaites, queda claro que es un símbolo de los desafíos más amplios que plantea el cambio climático. Su futuro depende de una combinación de esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, mejorar las tecnologías de monitoreo y aumentar la resiliencia de las infraestructuras y comunidades frente a los impactos inevitables de la crisis climática. La importancia de la Antártida, el corazón climático del planeta. La Antártida desempeña un papel crucial en la regulación del clima global, actuando como un sistema de equilibrio que mantiene el planeta habitable. Su vasta extensión de hielo, que cubre aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, no solo regula las temperaturas globales, sino que también actúa como un reflector natural de la luz solar. Gracias a su superficie blanca y altamente reflectante, conocida como albedo, la capa de hielo antártica devuelve una gran parte de la radiación solar al espacio, ayudando a mantener las temperaturas terrestres dentro de un rango adecuado para la vida. Este mecanismo es esencial para moderar el calentamiento global. Sin embargo, cualquier reducción significativa en esta capa de hielo podría desencadenar consecuencias catastróficas para el equilibrio climático del planeta. Si la capa de hielo de la Antártida continuara derritiéndose a un ritmo acelerado, su capacidad para reflejar la luz solar disminuiría drásticamente. Esto daría lugar a un fenómeno conocido como amplificación polar, en el que la superficie oscura y absorbente del océano reemplaza al hielo reflejante. Al absorber más radiación solar, el océano aumenta su temperatura, lo que a su vez acelera el derretimiento del hielo circundante. Este ciclo de retroalimentación positiva no solo aumentaría la velocidad del deshielo, sino que también elevaría las temperaturas globales a niveles nunca antes vistos en la historia moderna. La Antártida también tiene un papel vital en la regulación de los océanos del mundo. Al contener más del 60% del agua dulce del planeta en forma de hielo, su estabilidad es fundamental para mantener el equilibrio del nivel del mar. Si todo el hielo antártico se derritiera, los océanos experimentarían un aumento de aproximadamente 70 metros, 230 pies, lo que sumergiría a todas las principales ciudades costeras del mundo, incluidas Nueva York, Londres, Shanghái y Sydney. La transformación de las líneas costeras sería tan drástica que redibujaría los mapas globales, desplazando a cientos de millones de personas y destruyendo infraestructuras críticas. La pérdida de la Antártida como reserva de hielo también tendría un impacto devastador en la agricultura global.
Muchas de las regiones agrícolas más productivas, como los deltas de los ríos y las zonas costeras bajas, quedarían sumergidas, lo que reduciría drásticamente la capacidad del planeta para producir alimentos. Esto provocaría una crisis alimentaria mundial, exacerbando las desigualdades existentes y aumentando la competencia por los recursos básicos. En paralelo, la intrusión de agua salada en los acuíferos costeros haría que el agua dulce disponible sea aún más escasa, intensificando los desafíos de acceso a este recurso vital para millones de personas. Además, el colapso de los sistemas de hielo antárticos alteraría las corrientes oceánicas que regulan el clima global, como la circulación termoalina. Esta red de corrientes, que transporta agua cálida hacia los polos y agua fría hacia los trópicos, juega un papel esencial en la distribución de calor en el planeta. Un deshielo masivo interrumpiría esta circulación, llevando a cambios abruptos y extremos en los patrones climáticos. Zonas que actualmente disfrutan de climas templados podrían enfrentarse a inviernos severos o a sequías prolongadas, mientras que otras áreas experimentarían un aumento en la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes. La importancia de la Antártida también se extiende a su papel como archivo climático. Las burbujas de aire atrapadas en su hielo ofrecen un registro invaluable de las condiciones climáticas del pasado, permitiendo a los científicos comprender los ciclos naturales de la Tierra y cómo las actividades humanas han alterado estos ciclos. La pérdida de este valioso recurso científico sería una tragedia para la investigación, limitando nuestra capacidad para prever y mitigar futuros impactos del cambio climático. En esencia, la Antártida no es solo una vasta extensión de hielo en el extremo sur del mundo, es un pilar fundamental del sistema climático global. Su desestabilización no solo afectaría a las regiones polares, sino que tendría repercusiones en todos los rincones del planeta. Proteger la Antártida es, en última instancia, proteger nuestro futuro colectivo, ya que su conservación es clave para mantener el equilibrio que permite la vida tal como la conocemos. El impacto de un derretimiento total, una transformación global devastadora. Si el glaciar Thwaites llegara a derretirse completamente, las consecuencias irían mucho más allá del aumento del nivel del mar. Este fenómeno desencadenaría una cascada de impactos globales que afectarían no solo a las comunidades costeras, sino también a los sistemas económicos, agrícolas, ecológicos y sociales en todo el mundo. La magnitud de este evento sería tan vasta que alteraría la vida tal como la conocemos, generando efectos secundarios complejos y peligrosos que se extenderían por décadas, si no siglos. Inundaciones continuas y pérdida de infraestructura. Las comunidades costeras serían las primeras en enfrentar el impacto inmediato del deshielo total. Con una subida proyectada del nivel del mar de hasta 3 metros solo por el colapso de Thwaites y hasta 70 metros si toda la Antártida se derritiera, las ciudades costeras quedarían sumergidas. Ciudades como Nueva York, Londres, Shanghái, Mumbai y Sydney, entre otras, perderían vastas áreas de su territorio, afectando a millones de personas y destruyendo infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos, carreteras y sistemas de alcantarillado. Las inundaciones no serían un evento único, sino un fenómeno continuo. Las marejadas ciclónicas y las tormentas, potenciadas por el cambio climático, provocarían inundaciones recurrentes, haciendo insostenible la vida en estas áreas. Los esfuerzos de mitigación, como la construcción de diques y barreras, serían insuficientes frente a un cambio tan drástico y rápido. La pérdida de estas zonas costeras también tendría un impacto directo en la economía global, ya que muchas de estas ciudades son centros neurálgicos de comercio, finanzas e industria. Crisis agrícola y escasez de alimentos. La agricultura global sufriría un golpe devastador. Las zonas agrícolas más fértiles del mundo, muchas de las cuales están ubicadas en deltas de ríos y regiones costeras bajas, quedarían bajo el agua o serían invadidas por agua salada, haciendo que el suelo sea inútil para la producción de alimentos. Incluso las tierras no directamente afectadas por el agua salada enfrentarían desafíos debido a los cambios climáticos extremos, como sequías prolongadas, lluvias torrenciales y temperaturas cada vez más altas. La producción de alimentos básicos, como arroz, trigo y maíz, se reduciría drásticamente, lo que desencadenaría una escasez global de alimentos. Los precios de los alimentos se dispararían, afectando desproporcionadamente a las comunidades más pobres que ya luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Este colapso de la seguridad alimentaria exacerbaría las tensiones sociales y políticas, dando lugar a conflictos por los recursos y desplazamientos masivos. Crisis de refugiados climáticos.
La subida del nivel del mar y la destrucción de las infraestructuras costeras obligarían a millones de personas a abandonar sus hogares, creando una crisis de refugiados climáticos sin precedentes. Naciones enteras, como los pequeños estados insulares del Pacífico, podrían quedar completamente sumergidas, forzando a sus poblaciones a buscar refugio en otros países. Este desplazamiento masivo ejercería una presión significativa sobre las naciones receptoras, desafiando su capacidad para proporcionar vivienda, empleo, servicios básicos y estabilidad social. La crisis migratoria resultante no solo sería humanitaria, sino también política. Las tensiones entre países podrían intensificarse debido a la competencia por recursos y territorio, lo que aumentaría el riesgo de conflictos internacionales. Las comunidades más vulnerables, incluidas las poblaciones indígenas y las que ya enfrentan desigualdades económicas y sociales, serían las más afectadas por estas dinámicas. Impacto en los ecosistemas marinos y acidificación oceánica. El derretimiento del glaciar Thwaites también tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas marinos. El aumento del nivel del mar modificaría los hábitats costeros y marinos, como los manglares, los arrecifes de coral y los estuarios, que son esenciales para la biodiversidad. La introducción de grandes volúmenes de agua dulce al océano alteraría las corrientes oceánicas y la salinidad, lo que a su vez desestabilizaría las cadenas alimenticias marinas. Además, el aumento continuo de dióxido de carbono en la atmósfera, que también contribuye al cambio climático, aceleraría la acidificación de los océanos. Este proceso amenaza la supervivencia de especies clave como los corales, los moluscos y ciertos peces, lo que tendría un efecto dominó en toda la vida marina. La pérdida de biodiversidad marina no solo impactaría a los ecosistemas, sino también a las economías humanas que dependen de la pesca y el turismo. Ciclo de retroalimentación climática y calentamiento global. El deshielo total del glaciar Thwaites podría desencadenar un ciclo de retroalimentación climática aún más peligroso. La pérdida de hielo blanco y reflectante aumentaría la absorción de calor en la superficie terrestre y oceánica, acelerando aún más el calentamiento global. Este aumento de las temperaturas derretiría otros glaciares y capas de hielo, liberando metano atrapado en el permafrost y exacerbando aún más el cambio climático. Un llamado a la acción global. La posibilidad de un colapso total del glaciar Thwaites es un recordatorio urgente de la necesidad de actuar frente al cambio climático. Solo mediante la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de tecnologías sostenibles y el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades vulnerables podremos mitigar las peores consecuencias de este escenario apocalíptico. Thwaites no es solo un glaciar, es un símbolo de la fragilidad de nuestro planeta y de la responsabilidad compartida que tenemos para protegerlo. El peligro oculto bajo el hielo. Un aspecto menos discutido pero potencialmente devastador en los escenarios del deshielo de la Antártida es el riesgo biológico latente asociado con el descongelamiento de sus capas de hielo. En las profundidades de estos glaciares, atrapados durante miles o incluso millones de años, se encuentran microbios, bacterias y virus desconocidos para la humanidad. Estos organismos, conservados en un estado de latencia, podrían ser liberados al medio ambiente conforme los glaciares se derritan. El contacto de estos microorganismos con los nuevos ecosistemas podría reactivarlos, presentando amenazas impredecibles para la salud global. Aunque muchos de estos microbios podrían no sobrevivir fuera de su entorno congelado, otros podrían adaptarse y, en el peor de los casos, reactivar patógenos con una virulencia y resistencia desconocidas para los tratamientos médicos actuales. Esto plantea el riesgo de pandemias que podrían propagarse más rápidamente que las enfermedades modernas, dado el nivel de interconexión global. Los sistemas de salud de muchos países, ya desafiados por brotes recientes, podrían colapsar frente a patógenos para los que no existe inmunidad ni tratamientos efectivos. Además, el derretimiento podría liberar gases de efecto invernadero atrapados en sedimentos bajo el hielo, como metano y dióxido de carbono, provenientes de restos orgánicos descompuestos. La liberación de estos gases no solo intensificaría el cambio climático, sino que también podría acelerar los procesos de deshielo, creando un ciclo de retroalimentación peligrosa que amplificaría los impactos ambientales y climáticos. Más derretimiento, más agua, más consecuencias. A medida que el glaciar Thwaites y otros glaciares antárticos continúan derritiéndose, el aumento del nivel del mar se volvería imparable. Este fenómeno resultaría en la pérdida gradual de tierras habitables, especialmente en islas bajas y zonas costeras densamente pobladas. Los habitantes de estos lugares enfrentarían la desaparición total de sus hogares, obligándolos a un éxodo masivo hacia el interior de los continentes.
Este desplazamiento generaría una crisis humanitaria sin precedentes, marcada por una competencia feroz por recursos limitados y espacios habitables. La intrusión de agua salada en los acuíferos costeros agravaría aún más la situación. Fuentes vitales de agua potable se contaminarían, dejando a millones sin acceso a este recurso esencial. Esta crisis hídrica no solo afectaría la supervivencia básica de las comunidades, sino que también exacerbaría tensiones sociales, políticas y económicas, especialmente en regiones con infraestructura inadecuada para enfrentar tales desafíos. Cambio en las corrientes oceánicas. El impacto del deshielo antártico no se limitaría al nivel del mar. Las grandes corrientes oceánicas globales, como la corriente del Golfo y la corriente circumpolar antártica, son responsables de regular la temperatura y la distribución de nutrientes en los océanos. El ingreso masivo de agua dulce producto del deshielo alteraría las propiedades químicas y físicas de estas corrientes, ralentizando o incluso deteniendo su flujo en ciertas áreas. Estos cambios afectarían el clima global de formas impredecibles. Los patrones meteorológicos que conocemos podrían transformarse en fenómenos erráticos, como olas de calor prolongadas, tormentas más intensas, sequías extremas o inviernos severos. Este desajuste climático impactaría directamente en la agricultura, reduciendo la productividad de cultivos esenciales y empeorando la seguridad alimentaria en todo el mundo. Ecosistemas enteros, desde los arrecifes de coral hasta los bosques boreales, podrían verse alterados o destruidos, afectando no solo a la biodiversidad, sino también a las comunidades humanas que dependen de ellos para su sustento. En última instancia, la acumulación de estos efectos biológicos, climáticos y sociales subraya la necesidad urgente de actuar para mitigar el cambio climático y frenar el deshielo de los glaciares antes de que se crucen puntos de no retorno. La Antártida, como un indicador clave de la salud del planeta, nos advierte sobre las catastróficas consecuencias de la inacción. Conclusión, el deshielo del glaciar Thwaites y el colapso de la Antártida tendrían un impacto global irreversible, no solo a nivel ecológico, sino también económico y social. Las comunidades costeras desaparecerían, millones de personas serían desplazadas y la inestabilidad climática pondría en peligro la supervivencia de muchas especies, incluida la humana. A medida que el hielo desaparece, el equilibrio climático del planeta también se desplazaría, lo que exigiría una respuesta urgente y global para mitigar estos cambios. Si no tomamos acción ahora, el futuro podría ser aún más sombrío de lo que imaginamos. La pregunta no es si sucederá, sino cuánto tiempo tenemos para evitar el peor escenario posible.